a todo el pueblo dominicano que está en sintonía con este programa de radio en la emisora más influyente de nuestro país, la plataforma de comunicación más formidable que se ve se escucha en toda la geografía nacional y se ve también y se transmite por Telefuturo Canal 23. Esta nueva edición del Sol de los Sábados está en el aire. Hoy sábado 23 de junio del año 2018. Ya estamos a mitad de año y seguimos aquí prestos para analizar los principales acontecimientos en el plano, acontecimientos políticos en el plano nacional e internacional que siempre están muy candentes. Buenos días a mis compañeros de cabina. El capitán de la nave, Orlando Jorge Villegas. Te iba a decir Don Orlando, pero no, como que no le cabe, no me sale todavía. A tu padre sí, pero a ti todavía no me sale. Eso viene, eso es coming soon. Y Milicen Uribe. Buenos días, señores. Buenos días, Julio. Gracias por introducir el programa. Buenos días a Milicen también. Buenos días a todo el equipo de producción, a Llovita, a JM, a Jesse Pérez, Ernesto Jiménez, Susi Aquino Gotró y Pedro Manuel Casals. Como bien decías, estamos a 23 de junio en esta edición del Sol de los Sábados, una mañana nublada, aparenta que va a llover este día, por lo menos en Santo Domingo, y así damos nosotros inicio a el Sol de los Sábados. Milicen. Muy buenos días, Orlando, buen día, Julio, y buen día a toda la gente que a las 7:02 de la mañana ya está en sintonía con el programa más influyente de los sábados, el Sol de los Sábados. Le contaba a Julio, Orlando, que esta semana estuve en un evento y me encontré con mucha gente del mundo político y de la comunicación y todos me decían lo mismo, que son oyentes asiduos de este espacio. Tal y como dices, está bastante nublado. Eso es producto de una onda tropical. Hay unas 18 provincias bajo alerta y el pronóstico es que este fin de semana va a haber muchas lluvias. Yo sé que eso estropea los planes de muchos dominicanos y dominicanas que aprovechan los fines de semana para ir a la playa, para ir al interior, y más adelante vamos a estar comunicándonos con el director del COE para tener información actualizada de cómo va a estar el clima en el día de hoy. Que sigamos hablando, estoy en vivo, bueno, señores. Bueno, mira, le iba a decir, Orlando, ya para adentrarnos en materia, no sé si venías o si ya te ibas a adentrar a analizar los temas, que se acercan las elecciones en México el próximo domingo 1 de julio y todo indica que Andrés Manuel López Obrador, que tiene una tendencia muy amplia frente a los demás precandidatos, será el que va a ocupar la silla del águila en estas elecciones. Y hay un rasgo característico que se da en estas elecciones, que es un indicador de la política latinoamericana o del liderazgo político latinoamericano. Por ejemplo, López Obrador ha participado en 2 elecciones anteriormente en México y no ha obtenido su triunfo. Sin embargo, se mantiene persistente en la conquista del poder. Lo mismo hizo Luis Ignacio Lula da Silva y otros presidentes de América Latina. Pero si nosotros vemos lo que sucede en Europa Occidental o en los Estados Unidos, cuando un candidato va a unas elecciones y pierde las elecciones, pueden pasar 2 cosas. Primero, que el liderazgo del partido le exija ya su cabeza y su renuncia para darle paso a otro liderazgo, o segundo, que éste pueda intentar por una segunda ocasión ganarse el favor del electorado. Pero en caso de que no sea así, ya se retira o lo retiran de la política. Sin embargo, aquí el personalismo como prima, y es una de las monedas que más vemos en distintos escenarios. Miren cómo finalmente le da resultado. Estamos hablando de que una persona que ha venido del ala más radical de la izquierda presentando propuestas de una asamblea constituyente muy similar, con un tufo a la revolución bolivariana de Venezuela, hoy canta y predica totalmente lo contrario, con tal de ganarse un sector conservador del electorado mexicano
Y estas elecciones de México también tienen un rasgo característico que se manifiesta en otros escenarios en América Latina, y ha sido los altos niveles de violencia con lo que han ocurrido estos comicios. Estamos hablando de una gran cantidad. Han matado muchísimos candidatos y candidatas. Yo me he estremecido porque aunque nosotros aquí en República Dominicana cada vez estamos viendo que la sociedad lamentablemente se va convirtiendo en más violenta, pero lo que está pasando en México, tú sabes lo que es tú tener a un candidato, una candidata en un meeting hablando de la inseguridad ciudadana y que cuando salga justamente lo maten. O sea, a mí esas son cosas que me erizan y que me sorprenden muchísimo. Tú sabes, Julio, que además de ese factor también es sumamente interesante. Yo creo que es tal vez una de las principales características de este certamen electoral mexicano, es ver cómo por primera vez en la historia quedarían fuera del poder dos de los principales y grandes partidos tradicionales de México, como es el PRI y el PAN, porque López Obrador es candidato de Morena, que es un movimiento alternativo. Como tú bien señalas, le ha costado tiempo poder obtener el triunfo electoral, pero ahora, en un principio las encuestas eran quién iba a ganar, ese era como el análisis, pero ahora ya no se pone en duda que López Obrador ganaría la presidencia de México. Anoche me decía un amigo, solamente si lo matan, impiden que él llegue a la presidencia, lo cual lamentablemente es una posibilidad por el contexto violento que decíamos. Pero ahora el debate está centrado en si va a poder tener el control del poder legislativo. Eso es lo que ya se está discutiendo, porque ya se da como un hecho que él va a ser el ganador. Bueno, sí, no que gobiernen por decreto. Aquí se decía que si Hipólito ganaba en el 2012 era por decreto, que íbamos a tener que gobernar en ese periodo. Pero yo creo que sí, que López Obrador es un ejemplo de persistencia política y es una persona, recuérdense que en el 2006 él tuvo así de ser presidente, o sea, por una coma tuvo de ser presidente. En el 2012 fue cuando precisamente lanzaron Morena. Recuérdense que él viene del PRD, que el PRD de México, sí. Sale del PRD, funda Morena, que es el Movimiento de Renovación Nacional, pero en el 2012 se enfrentó al PRI en su máximo esplendor, en el sentido de que tenían a lo que yo siempre he llamado un candidato perfecto, que es Enrique Peña Nieto, no bien un presidente perfecto. Ese era como un Macron, así. Un Macron, buen símil ese, un Macron latino, vamos a ponerlo así. Porque Peña Nieto es un excelente candidato, un pésimo presidente, pero un excelente candidato. Y ahora López Obrador, que bien lo dice Millicent, se quedarían fuera del poder los grandes partidos de México, y eso demuestra también el deterioro de la política en México, que no es una novedad, pero se ha extremado en los últimos años bajo este gobierno del PRI, que si bien Peña Nieto siempre demostró que no era un tipo muy hábil políticamente hablando, era un buen comunicador, aunque chipeaba a veces, pero era un tipo manejable, face y poco book. Exacto. Pero en su momento, al ser una persona joven y venía de ser gobernador de México, le dio una especie de aura al PRI. Pero ahora ese país incluso ha perdido. México ha perdido como país político un respeto internacional durante este gobierno. Y López Obrador, que yo entiendo que sería interesante verlo en la presidencia de México, porque él va a ser una especie de contrapeso político también, por su misma forma de ser, al mismo Estados Unidos, a otros países que tienen relaciones bilaterales con México dentro de este panorama cambiante en la política internacional. Claro. Y López Obrador también viene a seguir el ejemplo de Rajoy. Rajoy se tiró 2 veces antes de ser presidente. Rajoy fue que dijo, a la tercera era vencida. Y el mismo Danilo Medina se tiró 2 veces. Lula da Silva creo que fueron como 3 que se tiró antes de llegar a ser presidente. Y López Obrador viene entonces, también López Obrador es fruto de este mismo movimiento antiglobalización, porque él viene a ser un candidato que no es vamos a decirlo, del mainstream político, del sistema, por llamarlo de alguna manera, aunque yo digo que él es del sistema, pero anda ahora su prédica es digo Diego, bueno, pero es que es la política, o sea, en la política, óyeme, el asunto es ganar en el caso electoral, ¿tú entiendes? Entonces, a mí no me parece mala esa estrategia, porque si el punto es ganar, él tiene que navegar en ciertas aguas. Él va a ganar. Ese hombre va a ser presidente, como dice Miri, salvo que él lo maten. Ese hombre va a ser presidente de México. O sea, salvo que se convierta en la víctima número 122 de este proceso electoral, lo cual es injustificable, incalificable, y muestra también
el peligro de permitir que sectores oscuros como el narcotráfico permeen la actividad política. El caso de México es muy lamentable con esas enormes cuotas de violencia política que ha vivido durante este proceso y que ha marcado junto, como decía Orlando también, a una especie de presidencia acéfala que ha impedido que este país pudiera replicar su peso económico en la región. No lo ha podido replicar en el plano de la diplomacia internacional. Un presidente de postalita, un presidente de telenovela, con una imagen impecable, pero con un discurso vacío. Son partes de las características de este gigante del norte de América. Permítanme agradecerle siempre a Dios nuestro Señor que nos permite estar con ustedes en esta nuestra introducción en el programa más escuchado e influyente del fin de semana en República Dominicana, El Sol de los Sábados, junto al Dream Team de la Comunicación Nacional, conformado por Pedro Manuel Casals, que anda por causas de fuerza mayor en lares paradisíacos de la República Dominicana, también por Millicent Uribe, por el capitán y el capitano Orlando Jorge Villegas, que hoy viene de verde amarela, de la selección 5 veces campeona del mundo de Brasil. También que ayer metió mano ayer metió mano. Sí, ayer 2-0 a Costa Rica, ganaron el partido de ayer. Julio Alberto Martínez, que está versión gorra Make America Great Again. Nada más pero con otro texto. Yo sé que sí. Igual de conservador el texto, pero más bonito. A mi izquierda. Me encanta Puerto Plata. Bueno, Susi Aquino Gotró, nuestra productora Jessie, en los controles JM, y Llovita. Para este servidor Ernesto Jiménez, siempre un inmenso honor poder conversar con ustedes. Aprovechar, Ernesto, este momento también para saludar a todas las personas que nos sintonizan, ya que no había tenido el placer de hacerlo en esta mañana. ¿Cómo no te dejaron hablar? No, lo que pasa, que tú estás intentando crear cizaña. Lo que pasa es que ya ustedes habían iniciado. En los minutos que yo llegué y estaba un tema pues en plena como discusión. Nosotros que no hablamos cuando están discutiendo un tema. ¿Qué es lo que te pasa, Julio, temprano? Aprovechar para mencionar que esta semana se ha hecho historia, ya que en los 480 años de fundada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tenemos una mujer rectora por primera vez. Esperemos que esto traiga nuevos aires a la UAS, que esto traiga los niveles de compromiso con los que las mujeres que ocupan puestos de dirección regularmente se manejan y que el panorama pueda encaminarse por senderos favorables para esta universidad. Con el 52.8% de los votos se alzó Emma Polanco con la rectoría y pues su contendiente Editrudis Beltrán reconoció la derrota, y unas palabras muy importantes que ella dijo en ese momento fue que no habían ganadores ni perdedores, sino que todos, y parafraseo más o menos lo que recuerdo de sus declaraciones, debían sentirse ganadores de este proceso porque había ganado la universidad y demás. Vamos a esperar que realmente este triunfo de Emma Polanco no defraude a todas las mujeres que buscan espacios de dirección en los diferentes lugares del país, en los diferentes escaños, universidades, sector privado, sector público y demás, y que pueda intentar hacer una gestión que dignifique un poco la UAS. Susi, y a los demás chicos, ¿por qué en la UAS, siempre que gana un nuevo rector, empezamos con tantas esperanzas y deseos y terminamos defraudados? Es lo último. Esa ha sido la principal característica. Siempre empezamos con todos estos parabienes maravillosos y siempre, por lo menos en los últimos 3 procesos, terminamos defraudados. Mira, tú sabes por qué. Porque en nuestra cultura política nosotros fiasco, siempre como que albergamos la ilusión de que una persona puede transformar las instituciones y que puede transformar un sistema. Y como que siempre nos quedamos esperando. Y es un error, ciertamente. Ahora, yo apuesto, discúlpame, también me sumo a ese llamado que hace Susi, y apuesto a que la doctora Emma Polanco hará un extraordinario trabajo, porque tiene una carrera académica
que lo avala, una capacidad gerencial que se demostró con este triunfo electoral y con todas las personas con las que ella fue a reunirse. Yo creo que ustedes sepan. Y es mujer. Que la doctora Emma No, Polanco. pero el que sea mujer. La doctora Emma Polanco. Eso es lo de menos. se fue Por ahí voy. Cuando Julio termine. Yo creo por que ahí las voy. mujeres tienen más condiciones Pero que los oye, hombres para la administrar. doctora Emma Polanco Para la se paz. reunió con Y para muchas administrar. Está personas estudiado y eso. con personas No, incluso no, no. que no Fíjate son que yo- miembros fíjate cómo yo de la reconozco la Universidad cosa. Autónoma de Santo Domingo y escuchaba propuestas. Yo recuerdo, tú lo yo me dices, reuní gracias. con la doctora Emma Polanco y yo le comenté sobre muchos procesos Te reúne mucho. de cómo funciona la Y no Pucamaima, invita. de cómo funciona la Pucamaima, Sí, me estoy y dando querían cuenta. que se replicara eso en la Universidad Autónoma Pero de tú Santo sabes Domingo. qué es lo que pasa. Y yo. Y ella presta y escuchando. Yo apuesto a que hará una extraordinaria gestión. Y qué bueno, pero yo para continuar reuní con el ella como análisis equipo. que inició Susi, que era un análisis desde la perspectiva de género, por Vas a supuesto pensar que distinto me cuando lo complace el saber que las mujeres dominicanas han logrado romper otro techo de cristal como era la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No obstante, hay que ver el contexto de cómo se llega a esta rectoría, no solamente en el caso particular de doña Emma, a quien respeto mucho, sino de manera general, es haciendo muchos amarres políticos con partidos políticos y con sectores. Y recuerdo que justamente un día antes del proceso electoral en la UAS, la portada del periódico vespertino, El Nacional, era un análisis de sí. cómo los conflictos internos entre el PLD y el PRM se habían trasladado a la UAS y como detrás de la candidatura de Emma Polanco estaban Danilo Medina y Hipólito Mejía y detrás de la candidatura de Ditrudis Beltrán estaba Leonel Fernández y Luis Abinader. Fue desmentido. Pero Leonel lo desmintió. Leonel lo Claro. desmintió. Sí, claro, no, y es de justicia para que la gente no se confunda. Totalmente falso que el presidente Leonel Fernández haya hecho el más mínimo esfuerzo en influir en estas elecciones de la UAS. Pero Ya es puede verdad lo que tú continuar. dices. Claro. El PRM estaba dividido en la UAS, ¿oíste? Y el mismo PLD. Porque te voy a decir El algo. mismo Espérate, no, PLD. espérate, déjame Eso decir es, algo. ¿cómo podemos evitar No, eso? Pero eso Sí, es pero- terrible, pero lo que yo exacto. quiero, mi punto es que independientemente de quién llegue ahí, y creo que ahora llegó una Sí. buena candidata, hay unas Mira. condiciones sociales, políticas y culturales, y eso conecta con la pregunta que hacía Claro, Ernesto. Señores, claro. el cambio que necesita la Universidad Autónoma de Santo Domingo no depende de una sola persona. Gracias. No, Independientemente claro, y es seamos verdad. mujeres o Depende de un hombres, sistema, yo creo. de un sistema. Es que la Ahora, pregunta, mira, ahora, yo te voy a decir algo, Orlando, mira, brevemente, Emma, otro ejemplo, la pregunta Emma, era otro ejemplo. capciosa, o sea, y No, claro, pero- Millicent la entendió. pero yo lo que voy a decir, mira. no depende del rector. Ustedes están- y pero Emma ya- sola, y excúsenme No, que es lo correcto, diga ¿no? claro, Emma sola no va a lograr Amor. nada. Iván No, Grullón se nada. guayó, pero No, Iván Grullón, y todo el mundo Iván tenía mucha Grullón fue un bluff. expectativa con él y se Iván guayó. Grullón fue un bluff, porque el problema es Sí, pero estructural, es sin así. un pacto social, Es político así, y es hasta así. empresarial no se va a lograr nada en esa Exactamente. institución. Eso es. Si tú ese planteamiento y el que hace Millicent, que me parece muy certero, se lo hacen a la doctora Emma Polanco y la ayudan en su gestión estrella. a que transforme la Bueno, yo estoy institución, a la orden. ella lo hará. Mire, ella yo lo estoy hará. a la Déjeme decir orden. algo. Yo voy a Emma. provocar una reunión para que Déjeme ustedes decir vean algo, ese Emma, a nosotros que planteamiento, hablamos porque de ella lo López, necesita a ustedes nosotros que hablamos de López para Obrador, contribuir al cambio y de Emma- esta y Emma estamos a la Polanco orden, es ¿eh? otro ejemplo. Emma Polanco se tiró 3 2 veces. veces, 3 veces fueron. Sí, 3. Y miren la hora. Y ¿Cómo? por eso yo digo, Editrudy Beltrán va a ser el próximo rector de la UAS. Oigan, eso lo digo yo aquí. Ya la UAS ha demostrado un patrón de que usted se tira una vez, se tira otra y la tercera gana. Hablando ahora, mira, Va- que eso va espérate, creando oh, adeptos. espérate, Quiero quiero mandarle un estamos pensando saludo. en el otro rector. Quiero mandarle un saludo. Quiero mandarle un saludo a mi No se ha hermano aceptado. Eileen Beltrán, hijo pues, del doctor Editrudis Beltrán, Ah, pues ya. que se fajó en esta ¿Fue? campaña. Ah, Se fajó en esta ¿Cómo fue? campaña con su papá. Hicieron una campaña decente, Ay. una campaña con propuesta. No fue una campaña de galloloquismo ni que diga, es bueno, no. cierto, Fue una es. campaña con propuesta. Y tú aportaste a esa una campaña Orlando, decente. también. Yo no tengo nada que ver con la UAS. Ok. Yo no tengo nada que ver con la Tú no UAS. estabas realmente. detrás de las con huestes mucha gente, de Luis Abinader. hay que reconocer el trabajo que hacen nuestros amigos Sí, Claro. y el sí, trabajo sí, que claro. hace una persona Bueno. como el doctor Editrudis Beltrán, que es una persona de gran prestigio hubo dentro de la mucha UAS en el gente nivel también, académico. Y a mis amigos Beltrán, esa rectoría la próxima está, y eso ya está seguro ya. Eso ya está seguro ya. Bueno. Ahora, Eso chicos, va. es una pena lo que ustedes mencionaban de cómo los partidos políticos siempre permean las elecciones, no solamente en la UAS, sino en Hermana, otras hasta en el Clunaco, instituciones están metidos, que oye. no Señores, tienen yo- nada que ver con partidos políticos. ¿Cuándo veremos Y el denuncian día? fraude Y para también. esto es necesario un saneamiento total de nuestras Ahora. instituciones, porque
En las universidades privadas, por Señores, ejemplo, yo no yo hago que he distinto a participado en contiendas electorales, si podemos decir así, en la universidad a la que pertenecí, eso no se veía, por lo menos Pero en la dilo, Pucamaima, en la con orgullo. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, eso no se veía, eso no se mencionaba política. Es más, usted mencionaba política en un proceso como como ese, y lo que iba era salir desacreditado de una universidad del prestigio como lo tiene la Pucamaima. Déjame Entonces, decirte, óyeme, bueno, culmina. sí, debe llegar un momento en que intentemos sanear nuestras instituciones, sanear una institución tan importante como es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para darle ese nivel de profesionalismo a sus contiendas internas electorales, porque si bien es cierto que fuera de nuestros mares, la UAS tiene una gran credibilidad y un profesional que va con un título de la UAS es recibido, es avalado, tiene cierto peso y cierto criterio. Dentro de nuestro país la UAS está desacreditada, y cuando hemos hecho debates y hemos recibido personas de la UAS y hemos recibido llamadas en los procesos de huelga, de diálogos y de todo, la gente llama, y gente que pertenece, que tiene sus hijos, hasta profesores, Susi, está hastiada Susi, de la situación. Con lo que ustedes plantean, viéndolo desde la otra cara de la moneda, están reconociendo la fortaleza de los partidos como instituciones que tienen una gran capacidad de movilización. Porque a veces, imagínense, si a los miembros de los partidos, a los jóvenes que están militando en los partidos, lo buscan dentro de una institución para que por su capacidad de movilización apoyen a determinado candidato. O sea, ¿cuál es el pecado con eso? ¿Cómo que El pecado con eso es, óyeme, el pecado con eso es, así, Julio? no, pero óyeme, viéndolo desde la otra cara de la moneda, porque yo lo que planteo es que los partidos tienen una gran capacidad de movilización, y que eso se demuestra de que en cada proceso, cuando alguien quiere, cuando se da cualquier cosa, buscan a los miembros de los partidos, lo Pero buscan es que no, para que lo ayuden a movilizar sus personas. Partidarios, Le digo algo, pero pero óyeme, Julio, académico. los partidos son en este momento las únicas organizaciones en este país con capacidad de movilización masiva. Claro. Eso Pero lo es que rompió, un agente académico, lo rompió la Marcha movilización Verde, no es el norte. lo rompió la Marcha No Verde en sus importa la inicios. movilización, Sí, tú lo que tienes que pero ver quién tiene por la mejores propuestas influencia académicas. ¿Pero qué influencia? de los mismos Bueno, Milis, partidos. debería de ser así, es pero no lo es en la Pero práctica. vamos a trabajar para que sea así. Pero vamos bien, a enfocarlo vamos a así. llamadas. Cuando A ver el qué opina la PRM gente. le sacó el pie a la Marcha Verde, Ya ahí se mismito se desplomó, y desinfló. los empresarios. Vamos a ver qué Dime, opina, Ernesto, vamos a dime, ver qué dime. opina la gente sobre ¿Qué No la opinan los mates. oyentes? Porque nosotros ¿Qué somos opinan gente los- también. ¿Qué opinan los ¿Qué oyentes? opinan los oyentes ¿Qué opinan los sobre oyentes? Ay, la no me la elección fe. de la rectora Emma Polanco en la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Comunícate 809-540-1065.